Tiene el uso de la palabra el diputado Rafael Hernández Soriano. Muy buenos días a quienes nos acompañan, a quienes nos siguen. Espero que esté transmitiéndose esto por el canal del Congreso. Primero, pues hacer patente nuestra inconformidad por no permitir que esta sesión sea como las sesiones que se realizan de esta índole en el Congreso, que son públicas. Parece inadecuado que en un asunto tan importante se impida que estén por lo menos observando directamente las y los interesados. Estamos hoy atestiguando un hecho histórico en este Congreso que inició hace meses, pero en este Congreso el día de ayer inició una postura de parte del presidente de la República y del partido y de su partido que está impidiendo que en este país se instale la regularidad democrática. El día de ayer la mayoría priista rechazó, enterró la posibilidad de que el poder civil, como dice nuestra Constitución, sea el que predomine en la garantía de la seguridad en la vida de las personas y sus bienes en nuestra patria. Al rechazar la propuesta de mando mixto, la propuesta de reforma constitucional, en los hechos es lo que hicieron. En el segundo capítulo hoy, lo que pretenden es instaurar lo que ha dado muestras de falla en la última década. Se decidió enviar a las Fuerzas Armadas a combatir el crimen organizado a las calles y dan cuenta de los resultados diversos estudios de especialistas académicos, de instituciones de gran credibilidad en nuestro país respecto al incremento de la violencia. De hecho, estamos viviendo el año más violento de las últimas décadas y consecutivamente por lo menos un incremento de la violencia ya en el cuarto mes consecutivo sin precedentes. Está rompiendo récord el presidente Enrique Peña Nieto en violencia en nuestro país y responden con esta propuesta de seguridad interior, que no es un modelo que garantice la seguridad de las personas, sino es una propuesta para prolongar las acciones que han hecho y que nos han colocado en este estadio de repunte de violencia en diversas zonas del país, pero también habrá que decirlo en todo el territorio nacional. Con esto, con esta propuesta, el presidente Peña Nieto renuncia a garantizar un modelo de seguridad al país y se convierte en coordinador de campaña de su partido. Lo digo así porque apenas en la sesión anterior de esta comisión, el Partido Revolucionario Institucional propuso que se realizara una consulta para ver qué opinaban los ciudadanos respecto a la seguridad pública, renunciando a una obligación del Estado a garantizarla. Ahora pretenden aprobar esta propuesta de ley de seguridad interior y seguramente en los próximos meses le dirán a la sociedad que esperen tantito, que esperen después de las elecciones o de los próximos años para ver resultados, cuando los resultados ya están perfectamente conocidos y estudiados. El Partido de la Revolución Democrática, desde luego que se inclina y se ha inclinado, y ayer lo hicimos patente en la discusión de la propuesta de reforma constitucional de mando mixto, por que el Estado sí se haga responsable
de la garantía de la seguridad pública a las personas. Y el Estado no es el gobierno federal solamente. El Estado lo integran los diferentes niveles de gobierno y la obligación constitucional es del Estado, no de un partido. Y por eso es que defendimos esa propuesta y seguiremos proponiendo alternativas para que esto se garantice. Es tan importante la propuesta que se va a discutir hoy que de aprobarse se estaría colocando al país en una encrucijada muy grave y que en los próximos años tendrá que explicar el partido hoy en el gobierno, que esperemos que ya no lo sea en los años siguientes. Es tan importante que me voy a permitir leer un documento que contiene la posición precisa del grupo parlamentario al que pertenezco y que es que representa en términos legislativos, desde luego, un voto particular al dictamen que esta comisión nos presenta como proyecto para resolver sobre ley de seguridad interior. Le daré lectura con el permiso de todas y todos ustedes. El grupo parlamentario del PRD, a través de este voto particular, expresa su desacuerdo rotundo y contundente con el dictamen que hoy se pone a nuestra consideración con base en lo siguiente. El dictamen en comento se emite en sentido positivo basado, según la propia dictaminadora, en que, cito, en la Constitución hasta hace relativamente poco tiempo, como respuesta a los nuevos retos que el Estado debía enfrentar en materia de seguridad. En el año 2004, el Constituyente Permanente aprobó la facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia de seguridad nacional. Se cierra la cita. Como consecuencia, retoma el dictamen, en el año 2005 se legisló en materia y se expidió la Ley de Seguridad Nacional, que contenía supuestos y procedimientos claros que en aquel momento daban certeza y seguridad a la ciudadanía al describir cuáles son las amenazas a la seguridad nacional y de esa manera establecer un control para que el Estado respetara los derechos humanos y las garantías de los ciudadanos. No obstante, el propio dictamen señala que se observa que, a pesar de que la seguridad interior no es lo mismo que la seguridad nacional o que la seguridad pública, sí guarda ciertas similitudes con la primera, pues comparte un origen que tiene que ver con la preservación de la soberanía nacional mediante la defensa exterior o interior de la población, el territorio del gobierno que componen al Estado mexicano. Por lo tanto, se considera que el Congreso de la Unión sí puede legislar en torno a la seguridad interior, pues la misma es una rama de la seguridad nacional que por sus características propias debe ser legislada en un instrumento distinto a la seguridad nacional, pero que se nutre de los conceptos y procedimientos ya descritos en la ley, pues origen es el mismo. Cierro cita, y transcribí esto porque en el centro de las definiciones hay un galimatías conceptual que los autores de la propuesta no aciertan en precisar y clarificar. Lo anterior, en un régimen federalista como el nuestro, en que la división de poderes cumple un papel de equilibrio político fundamental, la concesión de facultades específicas para legislar en materias que competen a diversos órdenes de gobierno deben encontrarse explícitamente contenidas en el texto constitucional, debido a que constituyen potestades que los propios poderes de las entidades federativas conceden de manera especial al Congreso de la Unión, cuyo mandato no puede ser genérico. Es por ello que consideramos que el Congreso de la Unión, si bien posee facultades para legislar en materia de seguridad nacional, no las posee en materia de seguridad interior, por lo cual la aprobación del dictamen que contiene este decreto por el que se expide una ley especial en materia de seguridad interior resultaría contrario al espíritu constitucional. Lo anterior se confirma cuando el propio texto del dictamen indica en diversos artículos
que la aplicación de la ley es atribución de la Secretaría de Gobernación en coordinación con las Fuerzas Armadas y cita otros órdenes de gobierno, estableciendo de esta manera obligaciones y responsabilidades específicas que superan con mucho el ámbito de las facultades legislativas concedidas en materia de seguridad nacional, violentando la autonomía y la independencia del mundo libre y la soberanía de los Estados de la Unión. Debemos señalar de manera específica que la materia que se pretende legislar, es decir, la de seguridad interior, se encuentra presente en nuestro texto constitucional desde antes que la seguridad nacional, debido a que históricamente la Constitución Política de 1857 señaló en su artículo 85, entre las facultades y obligaciones del presidente de la República se encontraban, señalaba en su fracción sexta, disponer de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Armada Permanente de Mar y Tierra para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación. Debemos señalar que desde tiempos muy tempranos la teoría penalista en México indicaba la existencia de delitos en contra de la seguridad interior, entre los cuales se encontraban la rebelión y la sedición. Es patente que en general se trata de delitos de naturaleza militar determinados por la situación de inestabilidad política. La Constitución de 1917, en su texto original, replicó estas facultades del presidente y es por la anterior que desde 1933 el Código de Justicia Militar que se encuentra vigente contiene los tipos penales tendientes a conservar la seguridad interior. Cabe hacer notar que estos ordenamientos son previos a la reforma constitucional que añadió el término de seguridad nacional a la fracción sexta del artículo 89. Esta reforma constitucional impulsada por el expresidente Vicente Fox fue promulgada el 5 de abril de 2004, quedando en los siguientes términos: fracción sexta como facultades del Ejecutivo Federal, preservar la seguridad nacional en los términos de la ley respectiva y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada Permanente, o sea, del Ejército, de la Armada y la Fuerza Aérea para seguridad interior y defensa exterior de la Federación. Se termina la cita de la fracción sexta. Es decir, en esta reforma se montó el concepto de seguridad nacional sobre lo que se disponía en la fracción original, dando como resultado que la seguridad nacional tenga dos componentes: la seguridad interior y la defensa del exterior, y que el presidente de la República pueda disponer de la Fuerza Armada Permanente para preservarla. Es con estos antecedentes que afirmamos que el concepto de seguridad interior tiene fundamentalmente una connotación militar y que las transgresiones que la ley penal en materia tipifica están contenidas en el Código de Justicia Militar. Sacar de este contexto el concepto de seguridad interior resulta de la desnaturalización de su propia identidad jurídica e histórica. Adicionalmente, afirmamos que el dictamen que estamos opinando resulta contrario al marco convencional, debido a que establece un estadio intermedio entre la normalidad democrática y la suspensión de garantías que supone la actuación supletoria o subsidiaria de las Fuerzas Armadas, en detrimento de las atribuciones constitucional y legalmente concedidas a las entidades federativas y municipios, que no se encuentran contempladas en el texto constitucional, lo cual constituye requisito fundamental para garantizar la vigencia de los derechos humanos, según lo establecido en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. De manera particular, debemos señalar que el dictamen, al definir en el artículo 2 a la seguridad interior, no hace ninguna especificidad respecto al concepto de seguridad nacional, contenido en la ley de la materia, generando confusión entre ambos, lo cual repercute en el contenido del artículo 3,
que define las acciones en materia de seguridad interior como aquellas que, desarrolladas por las autoridades federales, incluidas las Fuerzas Armadas, para identificar, prevenir, atender, reducir y contener riesgos y amenazas a la seguridad interior, señalando que estas son las contenidas en el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional. Afirmamos también que, dada la importancia de la materia que nos encontramos legislando, la imprecisión y confusión entre los conceptos que se contienen en el dictamen que hoy discutimos, resulta imprescindible su formulación para evitar que nuestras instituciones puedan cometer violaciones a los derechos humanos debido a la falta de coherencia y precisión legales. En el mismo sentido, la definición sobre el uso de la fuerza indica que ésta constituye, cito, la utilización racional y proporcional de técnicas, tácticas, métodos, armamentos y protocolos que realiza el personal de las fuerzas federales y, en su caso, las Fuerzas Armadas para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia según sus características y modos de ejecución. Se termina la cita. Esto sin tomar en consideración las recomendaciones de los organismos internacionales de defensa y protección de los derechos humanos para que se emita una ley especial en la materia que regule su aplicación. Resulta por demás riesgoso para el libre ejercicio de los derechos humanos la facultad atribuida a las fuerzas federales, incluidas las Fuerzas Armadas, para implementar sin necesidad de declaratoria alguna políticas, programas y acciones para identificar, prevenir y atender oportunamente, según su naturaleza, los riesgos contemplados en la Agenda Nacional de Riesgos a que se refiere el artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional, sin establecer cuáles son estas o cuál es el límite de la actuación del gobierno. Por otro lado, el artículo 7 de la ley contenida en el dictamen estipula que en casos de perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto y cuya atención requiera la suspensión del ejercicio de algún derecho, se estará a lo dispuesto en el artículo 29 constitucional, sin establecer ninguna taxatividad relativa a lo establecido en esta ley. Más grave aún resulta la facultad atribuida al presidente para implementar medidas inmediatas para, dice la propuesta, amenazas que representen un grave peligro a la integridad de las personas o al funcionamiento de las instituciones fundamentales del gobierno, sin necesidad de declaratoria alguna y contraviniendo fehacientemente lo estipulado en el texto que hoy discutimos. Que vale la pena recordar que esta misma comisión rechazó su facultad legal de revisar la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, arguyendo cuestiones de formalidad y preservando y manteniendo el régimen del presidencialismo autoritario en nuestro país. Resulta por ello de particular preocupación que, no obstante que la propia Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, que constituye un acto administrativo que afecta a la esfera de competencia privada del individuo, disponga que toda la información producida y obtenida con base en los procedimientos establecidos en esta ley se considere reservada, dice la propuesta, por motivos de seguridad nacional, estableciendo un hálito de opacidad que no permitirá el ejercicio democrático de la rendición de cuentas. Es indispensable también señalar que el artículo 18 de la ley en comento señala que las acciones desarrolladas por la aplicación de la ley no tendrán por objeto sustituir, dice la propuesta, a las autoridades de otros niveles de gobierno en el cumplimiento de sus competencias y responsabilidades. Sin embargo, si se establece el carácter subsidiario de las acciones, lo cual resulta una contradicción en sí misma. Lo anterior
evidentemente representa una ruptura del Estado de Derecho, cuya gravedad no puede ser mesurada en este momento y que redundará en la gobernabilidad democrática en caso de que esta propuesta sea aprobada en sus términos. En el mismo sentido, si la normalidad democrática de la que habla el dictamen en discusión fuera la que rige la realidad histórica de nuestro país, resultaría absolutamente innecesario que el propio texto legal que se pretende aprobar establezca un procedimiento para la intervención de las autoridades federales en general y uno específico destinado a regular la participación de las Fuerzas Armadas, su subordinación debida al poder civil y en el último de los casos a la lealtad a México, que han demostrado en múltiples ocasiones, se está poniendo en duda respecto a las Fuerzas Armadas. Por último, queremos señalar que en un sistema democrático el establecimiento de pesos y contrapesos entre los poderes, de mecanismos de control que regulen la actuación de quienes ejercen el mando de nuestras instituciones, resulta imprescindible para evitar excesos y discrecionalidades. Sin embargo, el proyecto que hoy discutimos carece de cualquier elemento de este tipo, generando no solamente opacidad, discrecionalidad y probables abusos, los cuales quedarán en la impunidad gracias a que también se cubre las espaldas, reservando toda la información, dice la propuesta, por motivos de seguridad nacional. En conclusión, la ley contenida del dictamen es inconstitucional e inconvencional. También no contempla mecanismos de control de las acciones del Ejecutivo, ni jurisdiccionales, ni parlamentarios. En el proyecto se está proponiendo que renunciemos a ser parte de una medida de Estado en este Poder Legislativo. Además, los contenidos de esta ley se traslapan y confunden con lo establecido en la Ley de Seguridad Nacional, lo cual crea una confusión incluso hasta de definiciones. No existe, por otro lado, una diferenciación contundente entre los supuestos de la aplicación de esta ley y aquellos que requieran la aplicación del mecanismo de restricción de garantías, por la ausencia, decía, de la ley reglamentaria del 29. Otra de las consecuencias del proyecto es que el procedimiento de declaratoria de protección a la seguridad interior es unilateral, implementado, valorado y calificado por el Ejecutivo sin ningún contrapeso, lo cual se aplica también para su prórroga o modificación. Existe, como decíamos, una confusión conceptual relativa a la actuación subsidiaria de las autoridades que implica en sí misma una sustitución en relación con sus obligaciones. El procedimiento especial para la participación de las Fuerzas Armadas resulta insólito, poco eficiente y sin fundamento constitucional. Aquí vale la pena decir que nosotros compartimos el llamado de las Fuerzas Armadas que recurrentemente han realizado respecto a que están interesadas en que haya un retiro progresivo hacia los cuarteles. Pues la noticia es que esta propuesta de ley lo que hace es mantenerlas en las calles y no plantea un retiro progresivo a los cuarteles. Y eso, dice nuestra amiga diputada aquí a un lado, que no es verdad, pues es hasta lógico. La Sedena tiene 215.236 elementos, la Secretaría de Marina 66.614, estimada diputada, la Policía Federal 43.724, las estatales y municipales a las que pretenden sustituir con esta propuesta 428.787. Entonces, la lógica simple nos señala lo contrario. Por lo anteriormente expuesto y fundado, respetuosamente solicitamos
que se deseche el dictamen de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, para lo cual ya hemos registrado en el área técnica de esta comisión el voto particular del grupo parlamentario al que represento. En esta intervención es cuanto, señora presidenta. Tiene el uso de la palabra el diputado Macedonio Tamés Guerra. Guajardo. Guajardo, Tamés perdón. Guajardo. Es que como es Guerra, como es de Nuevo Laredo, pensé que era. Sí, no. Buenos días a todos, compañeros. Mire, para nosotros, y hablo en plural porque lo hago a nombre de la fracción a la que pertenezco, la fracción de Movimiento Ciudadano, este dictamen que incluye la Ley de Seguridad Interior es un gran engaño, una gran estafa. Una de las grandes estafas, una más de las grandes estafas que se han dado a lo largo de esta administración. Y es un engaño a las Fuerzas Armadas y al pueblo de México. A las Fuerzas Armadas porque se les hace creer que a través de la aprobación de esta ley van a quedar certificados, aprobados o justificados todo lo que se ha hecho a lo largo de 11 años. Y aunque debo decir que la presencia de las Fuerzas Armadas en la calle no contravino ninguna ley porque no había ninguna ley que lo prohibiese y simplemente cumplieron órdenes de su mando supremo, que es el presidente de la República. Si hubo algún ilícito en su actuar, pues tendrá que responderse por él, de tal manera que no representa ninguna exoneración. Y por otro lado, hacia el futuro, tampoco los autoriza a andar haciendo labores de seguridad pública, porque para eso se requiere una declaración de que existe una situación de alteración de la seguridad interior. Y miren, si nadie se ha atrevido a declarar una suspensión de garantías en términos de 29 constitucional desde la Segunda Guerra Mundial, ya quisiera ver yo a qué presidente o a qué gobernador o qué legislatura estatal se atreve a hacer esta declaratoria, de tal manera que para las Fuerzas Armadas considero que es un engaño, que no van a quedar cubiertos y que por lo tanto deben voltear a otro tipo de disposiciones para fundamentar sus actuaciones en la calle. Y es un engaño al pueblo, porque se hace creer que con esto se abona la seguridad pública. Y quiero que sepan, compañeros, que estoy pasmado que en medio de una crisis de seguridad tan grave como la que vive México, en medio de una mortandad espantosa que tuvo su culminación el pasado mes de octubre, y no menciono noviembre porque todavía no termino, nos quedan unas cuantas horas a ver cuántos mexicanos mueren más en el transcurso del día. Esta legislatura a la que pertenecemos, la 63, no ha proporcionado absolutamente ninguna propuesta al pueblo de México en materia de seguridad, absolutamente ninguna. La oportunidad se tenía ayer con la aprobación de la minuta del Senado que, entre otras cosas, autorizaba el mando mixto y le daba formalidad y promovía la profesionalización de las policías, y fue rechazada rotundamente por el oficialismo encabezado por el PRI. De tal manera que esta ley no es más que un parche que obedece más bien a presiones externas que a un deseo de contribuir a la seguridad nacional. Y por otro lado, se perdió la oportunidad. Si ayer se hubiese aprobado esa minuta del Senado que ustedes bien conocen, probablemente combinando los conceptos se hubiesen podido autorizar algunos preceptos de esta propuesta de hoy, pero no, ya quedaron fuera de orden, de tal manera que rechazamos rotundamente esta iniciativa. Como dijo el compañero, es inconstitucional, es inoportuna, le da demasiado poder al presidente de México, no hay contrapeso del poder legislativo como debería ser, y finalmente maneja un concepto de seguridad interior que ni siquiera la más pura doctrina policial contempla con seriedad. De tal manera que anuncio nuestro voto en contra, y también la presentación en su momento de una moción suspensiva, porque proponemos, con mucho respeto a los compañeros, una moratoria para poder hablar con más tranquilidad de la seguridad nacional, que es el principal problema que nos aflige a todos los mexicanos. Muchas gracias. Gracias, diputado. A continuación, presidenta, tenemos en la lista de oradores al diputado Triana. Muchas gracias. Buenos días. Primero, manifestar que por el tamaño de la importancia de esta sesión, de esta comisión, para empezar, pero en particular de esta sesión y el tema que estamos tratando el día de hoy, creo que se debió haber previsto con anterioridad el tener un salón adecuado, no solo para que se transmitiera en vivo la sesión del día de hoy, que qué bueno que ya está sucediendo,
sino para que pudieran estar presentes los ciudadanos que están interesados en el tema. De verdad me parece lamentable, debimos haber tomado medidas en su momento, no en este momento, no correctivas, sino preventivas, para tomar en cuenta el tamaño de lo que se está votando el día de hoy. En fin, vamos a dar cauce a la votación, pero queda ahí ese señalamiento. Fíjense ustedes, en la sesión anterior, donde se aprobó en esta misma comisión esta consulta popular sobre el sistema de mandos de nuestra policía, yo comentaba en aquella ocasión que estaba sorprendido por el súbito despertar democrático de las personas que impulsaban esa iniciativa, esa propuesta de consulta. Y bueno, pues ahora viene un pasito hacia atrás. Entonces sí se quiere consultar a los ciudadanos para los temas que tienen que ver con mando mixto, con mando único, con preguntas sesgadas, pero se le da la espalda a más de 250 organizaciones no gubernamentales, a la sociedad civil organizada, que llevan un año advirtiendo de los peligros de la aprobación de esta ley de seguridad interior. Me parece lamentable esta dualidad de posiciones, me parece bipolar completamente la posición de los promoventes de estos dos proyectos, porque primero quieren apoyarse en los ciudadanos cuando les conviene y ahora le dan la espalda a los mismos ciudadanos. Prueba de ellos que están aquí afuera y no están aquí adentro escuchando esta sesión en vivo. Le estamos dando la espalda a la ciudadanía y eso es inadmisible. Segundo, desde nuestro punto de vista, este Congreso, esta Asamblea, la Cámara de Diputados, carece de facultades explícitas para legislar en materia de seguridad interior. El artículo 73 constitucional es más que claro, podemos legislar en materia de seguridad pública, en materia de seguridad nacional. Este concepto de seguridad interior no viene establecido con claridad, por lo tanto esto abrirá la puerta a impugnaciones de carácter constitucional que, sin temor a equivocarme, terminarán en la Suprema Corte de Justicia. Veamos cuál es su desenlace. Estamos haciendo un trabajo sobre las rodillas y muy poco profesional. Por si fuera poco, el propio artículo 21 constitucional lo establece con toda claridad, con absoluta claridad. La obligación que tiene el Estado mexicano de otorgarle seguridad a los ciudadanos debe de llevarse a cabo a través de instituciones de carácter civil, no militar, no castrense. Y a pesar de que nuestras Fuerzas Armadas pues son objeto de todo nuestro reconocimiento, de todo nuestro aprecio, de todo nuestro agradecimiento por la labor que llevan a cabo y la manera como han coadyuvado con el Estado mexicano en este y en otros temas, en protección civil, en la defensa del país. Bueno, pues una de sus funciones no es esta función policial. Lo que se está buscando con esta ley es convertir la excepción en regla, es convertir en una tentación de hacer algo permanente, algo que debiera ser extraordinario. No lo decimos nada más nosotros los diputados de oposición, porque ya sé lo que va a suceder, vendrán otros legisladores a defender lo indefendible, a hablar de que en sexenios anteriores la situación era diferente, una serie de cuestiones que ya sabemos cuál es el script, el guión. Esto no nada más lo decimos los diputados de oposición. Nosotros nos dimos a la tarea de llevar a cabo un proceso de análisis sesudo, tuvimos muchos meses para llevarlo a cabo. También comparten esta posición el alto comisionado, el representante de la oficina del alto comisionado en materia de derechos humanos de las Naciones Unidas. Incluso ellos van más allá, ellos aseguran que el concepto de seguridad interior es una característica de un régimen autoritario y abre la puerta a prácticas totalitarias y dictatoriales, así lo dice, y tenemos el documento. También lo dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que por lo menos en 3 ocasiones ha enviado documentos a esta misma comisión y a la Cámara de Diputados advirtiendo de los riesgos de la Ley de Seguridad Interior. Ya lo había comentado, casi 300 organizaciones no gubernamentales agrupadas en el colectivo Seguridad Sin Guerra, que también han enviado sendas misivas al respecto, que han sido ignoradas y que han solicitado el contenido de este dictamen en reiteradas ocasiones y se ha hecho oídos sordos al respecto. Y no solo eso, 11 organismos internacionales de vigilancia de derechos humanos también
también han señalado que existe un riesgo increíblemente grande con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior por abusos que pueda tener el Ejército al llevar a cabo labores que son exclusivamente de carácter civil, reflejadas en nuestros cuerpos policíacos. Claro, si el día de ayer hubiéramos aprobado el mando mixto, si ya tuviéramos un dictamen preparado para una reforma policial que capacitara a nuestros cuerpos de seguridad de carácter civil de manera diferente, estaríamos hablando de otra cosa. Es decir, para que puedan regresar las Fuerzas Armadas a los cuarteles, se necesita que tengamos policías preparadas, y este proyecto de dictamen no contempla en ningún momento la obligación de los mandatarios, tanto a nivel estatal como a nivel municipal, de invertir en sus cuerpos policíacos, en la seguridad pública, en sus obligaciones en materia de seguridad. ¿Qué decir de la opacidad a la que se presta la transparencia? Todo lo que tenga que ver con seguridad interior será información clasificada y reservada. Esto es increíble en tiempos de parlamento abierto, en tiempos de datos abiertos, en tiempos de gobierno abierto. El riesgo de aprobar esta ley sin tener una reforma policíaca adecuada, sin tener aprobado o definido cuál es nuestro modelo policial de mando, porque hay que recordar que la sesión anterior, la mayoría fáctica de esta Cámara de Diputados ya claudicó, ya dijo que el Estado mexicano debe claudicar en su obligación de definir este modelo y lo mandó a una consulta el día de las elecciones. Bueno, pues es enorme. Es enorme también porque no hemos aprobado una ley reglamentaria del artículo 29 constitucional. El presidente de la República tendrá manga ancha para suspender garantías sin una reglamentación adecuada y con las Fuerzas Armadas en las calles. Esto es gravísimo. Deberíamos también de contar con, si no una ley de uso de la fuerza por parte del Ejército y de la Marina en labores policíacas, que no es momento de llevarla a cabo, sí por lo menos de protocolos adecuados de actuación en el uso de la fuerza. No los que se contemplan en el proyecto, que no tienen ningún tipo de verificación, de control, que no van vinculados a la actuación de los organismos en materia de derechos humanos. En suma, el riesgo de aprobar este proyecto en sus términos es enorme. El riesgo de aprobarlo sin haber escuchado a la sociedad civil, a los organismos internacionales, incluyendo a la Organización de las Naciones Unidas, es enorme. El riesgo es que se mantenga, que siga esta displicencia de parte de muchos gobernadores, de muchos mandatarios, para no invertir en seguridad y que continúen haciendo labores policíacas nuestras Fuerzas Armadas, que insisto, merecen todo nuestro reconocimiento, pero ahí están las ejecuciones extrajudiciales, las violaciones a derechos humanos, las recomendaciones, las denuncias, el clamor ciudadano. Yo hago un llamado a los miembros de esta comisión a que recapacitemos. Ha sido un dictamen poco socializado, ha sido un dictamen poco estudiado, ha sido un dictamen que no ha sido analizado a precisión, a pesar de que tenemos un año con este tema sobre la mesa, eso lo tenemos que reconocer. Bueno, son demasiadas iniciativas, tanto en el Senado de la República como en Cámara de Diputados, que tienen que ver con este tema también, y pues no es tiempo suficiente estos 4 o 5 días que se nos dieron para poder analizar este dictamen a precisión. Y por si fuera poco, se pretende aprobar fast track, porque ya hay la intención velada de que esto suba al Pleno el día de hoy. Esto no ha sucedido con otros temas que también eran de interés nacional, que eran de interés ciudadano y que insisto, hemos dado la espalda, y lo digo demos porque soy parte de este Parlamento, pero ojalá que con esta displicencia, ojalá que con esta que de esta manera tan acomedida hubiéramos escuchado propuestas como sin voto no hay dinero, como la ley 3 de 3, que fue recortada para no hacer públicas las declaraciones fiscales de intereses, etcétera. Ojalá que también con este interés y con esta velocidad nos hubiéramos metido al recorte a las prerrogativas de partidos políticos de manera permanente. Ojalá que hubiéramos actuado de esta manera como le estamos dando este trato a esta ley que implica un riesgo enorme, no a decir de los diputados de oposición, sino de la sociedad civil y de organismos internacionales. Es cuanto, muchas gracias. Gracias, diputado. Tenemos en la lista de oradores a la diputada Rocío Nale. Buenos días, presidenta, diputada. Hoy estamos analizando esta ley
Y viendo el dictamen, pues vimos las propuestas que hizo el PRI, el PAN, en el Senado, el senador Barbosa, Gil Suart. Son varias propuestas para llegar a esto. Desde hace más de un año, una discusión de un tema de lo más importante en el país, que es la seguridad. Y que en este tema, las Fuerzas Armadas, como dicen, no se metieron, los metieron. Y los metieron desde el gobierno del PAN, compañero, hay que decirlo. Cuando en una declaratoria de guerra, que no nos preguntaron a nadie, ni siquiera al Congreso, salen y declaran una guerra. Y en ese entonces, que este colectivo está dando una cifra muy importante, de 190 quejas por año que se tenía en la Comisión Nacional de Derechos Humanos antes del 2006, pues hoy llegamos a 1,075 quejas por año de desapariciones, torturas, violaciones a derechos humanos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hemos estado actuando con ocurrencias. Primero fue mando único, que todo el control estuviera con los gobernadores, sin analizar que en algún estado podría aplicar el mando único y en algunos no. Estados chicos, tal vez como Colima, que son muy chiquitos, podría ser, pero en un estado como el mío, el de Veracruz, pues el mando único lo único que originó fue más violencia y desarticularon las policías municipales. Después dijimos, a ver, necesitamos un mando mixto combinado, y desde hace más de un año y medio nos reunimos los coordinadores de todas las bancadas y se vio la posibilidad de transitar en un mando mixto o combinado, como le querían llamar. Mientras esto sucedía, pues la violencia en las calles está desatada. Ahí está la Marina, está el Ejército afuera, y esta propuesta de ley, pues el Ejército dice, oye, estoy afuera y no tengo elementos jurídicos. Morena va a votar en contra, porque nosotros no podemos estar de acuerdo en que el Ejército haga el trabajo de seguridad pública. Pero ellos ya están afuera, ya están ahí, y es necesario pues dotarlos de un asunto legal. ¿Qué vemos en este dictamen? Bueno, efectivamente, es contrario a lo que nos dictan los propios tratados internacionales y a las recomendaciones de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de militarizar o de darle apertura a los militares en temas de seguridad pública. Hay 3 artículos, el 20, el 27 y el 8 de este dictamen, que ustedes acaban de colocar, que yo no había visto en ninguna de las propuestas que hicieron el PRI, ni el PAN, ni Barbosa, ni los demás proponentes, donde están liberalizando para que efectivamente en marchas, en manifestaciones no intervengan si no hay declaratoria de seguridad. Efectivamente, ya se empezaron a cuidar estos detalles. ¿Cuándo va a intervenir el Ejército? Que va a ser cuando se declare una declaratoria de protección. Tiene que haber una declaratoria. Están poniendo ya cuidado en temas que nos preocupaba mucho, pero no deja de estar con esta ley el Ejército o la Marina en las calles. ¿Cuál es el problema que tenemos los mexicanos? Que tenemos una violencia desatada en la mayoría de los estados, aquí en el propio distrito Ciudad de México, tenemos una violencia, la seguridad pública está desarticulada o no da, porque se desarticuló con tantas ocurrencias que hemos tenido, y lo mejor que salen es pues el Ejército. No hay una propuesta para que paulatinamente vayan regresando a los cuarteles. Al contrario, al hacer la ley,
bueno, les decimos ahí te quedas y vemos a ver si la próxima legislatura o las próximas eliminan esta ley para que ellos se vayan regresando o quitándoles no este candado, esta llave que se les está dando en esta propuesta. ¿Qué también estamos viendo? Miren, el Ejecutivo, con nosotros, con el Legislativo, incluso con el propio Ejército o las Fuerzas Armadas, teníamos que haber hecho una propuesta más integral. Ha sido más de un año esta discusión en el Senado. Esto ya tiene mucho tiempo. Nosotros habíamos hablado, a ver, la propia Constitución habla de una Guardia Nacional. ¿Cómo puedes integrar una Guardia Nacional para que se tenga un programa analizado? No brinques de seguridad pública a Fuerzas Armadas, a los municipios, y en esto que no podemos encontrar solución en México. Por ello, Morena, pues estamos muy preocupados y decimos no vamos a ir. Otro tema que viene en esta ley y que no lo escuché, bueno, creo que del diputado Soriano, se excluye de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos. ¿Qué dice la Ley de Procedimientos Administrativos? Pues que dice sin perjuicio a lo dispuesto en los tratados internacionales a los que México sea parte. Tiene ese texto porque exactamente la Ley de Seguridad Interior que aquí estamos analizando no tiene una recomendación por los tratados internacionales. Al contrario, en África, en América Latina, donde el ejército ha estado en la calle, donde ha tenido que intervenir incluso en muchos casos, hasta para suplir al las fuerzas del Estado, pues es antinatura para una sociedad, para una comunidad. ¿Para qué debería de estar el ejército? Seguridad nacional, que también en el dictamen nos dicen que seguridad interior es diferente a seguridad nacional y efectivamente el ejército y la marina están para cuidar la soberanía nacional. Son conceptos que se analizan en el dictamen, que los mencionan y que nos preocupa que en esta ley esté revuelto para darle permiso o justificar o darle un pase a las Fuerzas Armadas a que estén en la calle porque ya están ahí. Hoy me decía un reportero, oye, pero lo han pedido los gobernadores y lo han pedido los presidentes municipales. Claro que han pedido los gobernadores Tamaulipas, Veracruz y no sé cuántos más, que vaya el ejército porque se desarticuló la seguridad pública desde 2003, 2006, estamos viendo que en forma paulatina y hoy ya tenemos la papa caliente. Ese es el problema. Entonces, aventar una ley así, bueno, nosotros la vamos a votar en contra, no es la solución. Y yo coincido que sí es tiempo. Morena firmó para que se discutiera hoy, porque ya tenemos mucho tiempo con esto, más de un año, tanto en el Senado como aquí. Nosotros vamos a salir el próximo agosto y tenemos que hacer cara y enfrentar los problemas que tenemos y decir, a ver, vamos a entrarle al tema, vamos a entrarle. No es, bueno, déjalo ahí en la congeladora y a ver que otros se hagan cargo. Nosotros nos tenemos que hacer cargo. Y por eso lo estamos analizando. Y por eso tenemos que decir por qué vamos en contra o por qué los que van a votar a favor. Yo espero que los partidos que tienen ya contemplado votar a favor hagan un análisis porque vamos a meter al ejército a una institución que debemos de cuidar. Es de las instituciones más importantes, tenemos que cuidarla. La vamos a meter a un desgaste,
una confrontación con los ciudadanos, y no porque tengamos una bola de cristal, porque así ha pasado en todos los países del mundo. Hay antecedentes desde hace años, décadas, las guerras. Una vez que sale el ejército, siempre hay problema, y aquí lo estamos viviendo. Entonces hay que cuidar, hay que proteger a nuestras Fuerzas Armadas, si bien ellos están desesperados porque legalmente no tienen las herramientas, esta no es la solución. Por eso Morena va a votar en contra y estamos preocupados. Los derechos humanos, sin duda, van a ser trastocados, y por eso la preocupación de cuidar una institución tan necesaria como es las Fuerzas Armadas en México. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tenemos en la lista de oradores al diputado Alejandro Domínguez. Muchas gracias, secretario, muchas gracias, presidenta. Yo quisiera compartir algunos comentarios de carácter general respecto del dictamen que nos fue circulado y que estuvimos leyendo en pleno detalle. Primero, respecto a la facultad constitucional, si la tenemos o no para legislar sobre el tema. Mucho se ha dicho que la seguridad interior es parte de la seguridad nacional, de tal suerte que el que puede lo más, puede lo menos. Y me parece a mí que tenemos facultades suficientes para poder atender este tema en particular, que es el tema de seguridad interior. Hay un glosario de definiciones respecto de seguridad nacional, seguridad interior, la declaratoria además en el artículo 4 de la propia ley, por lo tanto no somos omisos en el tema de la definición de seguridad nacional porque lo estamos remitiendo a la ley en la materia, y me parece a mí que eso satisface